Bien, chicos, entonces colocamos el título, estructura del texto, título e ideas secundarias. Miss, todavía no lo cambio. Ya, no hay problema. A ver, voy a esperar. Bien, prestamos atención y nos dice, mira lo que nos dice aquí, tenemos a un amiguito, ¿no? Nos dice, el título es una fase nominal carente del verbo, que es más clara y precisa en comparación con el tema e idea principal. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el título sea importante dentro de una lectura? Sí, Miss. ¿Por qué crees que sería importante, Milenka? ¿Cómo se llama? Sería importante, ¿cómo se llama? Porque así como se llama, porque no ve con usted, ¿cómo se llama? Que cuando hay unas películas sale, ¿cómo se llama? El título y lo que dicen del título también sale en la película. Ah, entonces el título nos Y lo da a creo entender de qué puede tratar, ya sea la lectura, puede ser una película, etcétera, ¿verdad? Así como ayer me hizo una que vimos el cuento de la ¿cómo se llama? De la Nubecilla. y la nube, ¿cómo se llama? Y así era el título también. Y Claro. sobre el cuento también salía. Muy bien, Milenka. A ver, Lian, yo quisiera saber su opinión de Lian. ¿Por qué crees que será importante el título? Lian, Sí, Miss. ¿por qué crees que será importante el título dentro de la lectura? Dentro de la lectura. Sí, ¿por qué crees que es importante? Porque Vamos, Lian, a tu entender, ¿tú por qué crees, tú por qué consideras que el título es importante? Tú cuando vas a leer un texto o una lectura o vas a ver una película o eh, cualquier otro término que tenga un título, ¿no? Por ejemplo, vas a ver una película o vas a realizar un juego. Entonces, siempre tienen títulos, ¿verdad? ¿Por qué crees que sea importante el título? para avisarnos qué película o lectura es. Ya, o sea, el título te avisa de qué va a tratar. ¿Es así? Sí. Ah, muy bien. A ver, Renzo, yo quisiera escuchar tu opinión. ¿Por qué crees que sería importante el título? Renzo, ¿qué pasó con Renzo? Yo lo veo muy apagado a Rencito. Ya no lo veo tan activo. ¿Qué pasó? Ay, mi Rencito, no te preocupes. Estás cansadito. ¿Sí? ¿Estás cansadito? Ya. Pero igual vas a prestar atención, ¿ya, mi amor? No hay problema. Bien. Entonces, ¿por qué será tan importante el título? Pues el título nos avisa, ¿no? Nos avisa, como decía Lian, o nos da una previa a lo que vamos a hablar dentro de la lectura. O por ejemplo, cuando vamos a leer, vamos a ver una película, ¿verdad? Por ejemplo, se viene una película, a ver, una película muy conocida, puede ser los Avengers, ¿ya? O Spider-Man. Ah, cuando a veces nosotros vemos en el televisor o en la publicidad que dice, este lunes se va a estrenar Spider-Man en todos los cines. Y cuando ustedes dicen, ¿Spider-Man? ¿De qué tratará? ¿Será parte uno, parte 2? Entonces, según el título, es como ustedes van a poder referenciar de qué va a tratar la película, el texto,
o puede ser también una obra, o puede ser también un teatro, hasta una canción, ¿verdad? ¿Creen que la canción también debe merecer el título? Sí, ¿Debe sí. tener un título? Sí, pues hasta para una canción, ¿verdad? Yo dije Cuando, sí, por que ejemplo, sí. cantamos el himno nacional, el título es, ¿no? O sea, tenemos como el himno nacional. Nosotros vamos a decir, el himno nacional. Ah, vamos a hacer un canto a la bandera, a nuestra patria, una identificación peruana. Entonces ya nosotros tenemos ciertas ideas, con el título nos va a representar ciertas ideas de qué va a tratar, ¿verdad? Es como una previa, ¿verdad? Es un aviso, como bien lo decía Liam. Ahora, pero recuerda que el título, bien nos dice aquí, este amiguito nos dice que tiene que ser bien claro, claro y preciso, ¿verdad? Para poder determinar ciertas ideas o ciertos temas. Ahora, luego vamos a hablar también acerca de las ideas secundarias. ¿Sí? ¿Por qué es importante encontrar las ideas secundarias? Pues nosotros cuando vamos leyendo, por ejemplo, un texto, ¿no? Por ejemplo, leemos un texto y encontramos 4 párrafos, ¿no? Vamos a suponer, es una lectura de 4 párrafos. Y en cada párrafo tenemos que encontrar una idea secundaria. Miss, ¿y por qué es importante encontrar una idea secundaria? Dirán ustedes. Pues con las ideas secundarias nosotros extraemos ciertas ideas, ¿verdad? Lo cual eso va a organizar nuestra estructura del texto. ¿De qué manera? Primero hallamos las ideas secundarias para formar una idea principal. Es decir, con ciertos datos que vamos a encontrar en la lectura, nos va a dar cierta información para encontrar la idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Pues la idea principal es de lo que se habla en global. O sea, todo la parte interna, ¿no? Ahí la idea principal se encuentra dentro de la lectura, pero de manera clara. Es decir, el tema, por ejemplo, cuando hablamos de un tema, hablamos de todo lo que se puede tratar de manera general, pero cuando hablamos de las ideas principales, ya es más específica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un texto para hacerlo de una manera más precisa y más clara. Vamos a hallar por ahí ciertas ideas, ¿ya? Ustedes me van a ayudar a encontrarlas, ¿sí? Pero antes nos dice aquí, mira, dice, veamos unos ejemplos. ¿Qué nos dice el tema aquí? Mira. A ver. Uy, aquí la imagen lo mal logró. Pero no hay problema. Pero yo creo que es un grillo, Miss. Sí, aquí está el grillo. Mira, ustedes lo pueden ver, es de color verde. Vamos a analizar la imagen, ¿ya? Es Es igual de color como las verde. hojas Se parecen a de la las planta. hojas, claro, pues Milenka. Entonces, ¿ustedes creen que este tema, como nos dice aquí, el camuflaje, ustedes creen que el tema de lo que se va a hablar, de lo que va a estar hablando este texto, tenga que ver algo con las características del grillo? Sí, 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 con tendrá hojas. algo que ver, ¿verdad? Entonces, el tema es de lo que se va a hablar de manera general, es de lo que se va a hablar dentro de ese texto. La idea principal, mira, que nos dice, el camuflaje es el método que utilizan algunos animales para defenderse del entorno que los rodea. Esta es la idea que se ha encontrado dentro del texto. Entonces, Miss, el tema puede ser libre, yo lo puedo crear, sí, tú lo puedes crear. Puedes hablar puedes brindar tu información con respecto, ¿no? A lo que se va a hablar. Pero la idea principal es lo que tú vas a encontrar dentro del texto, ¿ya? Hay que tener muy en claro eso. La idea principal es lo que se encuentra dentro del texto, es la parte más importante del texto. Y miren, aquí tenemos el título. Mira de qué nos hablará este título. Dice, el camuflaje como medio de autoprotección animal. ¿Verdad? El Sí, camuflaje. Entonces, este título nos podrá avisar de qué hablará la lectura. sí, Miss. Sí, este título será bien claro.
¿Lo podemos interpretar bien claro de manera precisa? Sí. Este título, ¿está bien claro? ¿O necesitan de que Sí. sea un título más pequeño? No está claro. No, está claro, ¿verdad? Porque a veces Sí. cuando hablamos solamente decimos, ¿qué pasaría si el título fuese solo el camuflaje? ¿Ustedes creen que hablaríamos de animales? No, ¿verdad? Porque no nos especifica. A diferencia de este título, mira, nos dice el camuflaje como medio de autoprotección animal. Es decir, cuando nos dice autoprotección animal, sabemos que vamos a hablar de los animales, porque también, ¿quiénes se pueden camuflar? Los espías. Ya, los espías. ¿Quién más? ¿Las hijas? ¿Quiénes? Se pueden los humanos se pueden pintar de verde y ahí se pueden unir a las hojas o a Por una parte. ejemplo, cuando Mira, van los la soldados, lagartija. cuando los Mira, la soldados se lagartija. van a la guerra, ustedes no han Mira, la visto que se lagartija, pintan ¿cómo se su llama? cara Porque y todo, ¿verdad? la lagartija se puede cambiar de cualquier color. Muy Dígame. bien. Entonces, para poder entender y saber de qué va a tratar una lectura, nuestro título tiene que ser preciso y bien claro, ¿no? Acá ya están especificando de qué se va a hablar. Y por último tenemos la idea secundaria, mira aquí. Ya, y si no existiera, ¿cómo? La idea secundaria nos dice, es un caso, mira, un caso asombroso de camuflaje es el de los insectos. Hasta aquí ya nos está hablando que vamos a hablar acerca de los animales. De manera específica hablaremos de los insectos. Quienes utilizan su coloración para pasar desapercibido. Muy bien. A La ver, lagartija chicos, también. un ratito, me van a dar un segundito porque acaba de llegar una alumnita y voy a tener que prender por aquí. ¿Quién es? Celestita. Ah, Celeste. Yo pensé que era Celeste ya vino a la clase, aunque se demoró un poco. Celeste, Celeste. Ya, pero yo no sé por qué está pasando. Creo que se tranquilizó. Celestita. ¿Dónde te vas a sentar, hija? ¿Ahí? Saca tu cuaderno, Celeste. Coloca el título, sí. Estructura. Ahí está bien. Ya está. Ahí está Celeste. Coloca ese título y la fecha de hoy. Ya. Ahora sí. ¿Continuamos? Sí, un ratito, un ratito. El texto. Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. ¿Cuáles serían las partes del texto? En primer lugar, tenemos el tema, el título, la idea principal y las ideas Ahora sí. Y las ideas principales. secundarias. Cada una A ver. Primero el tema. Hablamos aquí
prestamos atención, nos dice el texto, mira, un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman una unidad de sentido. Entonces, nosotros para poder crear un texto, ¿sí? Es necesario tener una estructura. ¿Por qué, Miss? Porque si no tenemos una estructura, el texto no va a tener sentido. Es decir, vamos a leer tal vez un párrafo por aquí, luego termina el fin, luego leemos el final, luego nos informará de otra cosa y al final nos pondrá un título. Mire, créditos, se llaman créditos, se llaman créditos. ¿Perdón? ¿Cómo decías, Lian? Está hablando de una historia del libro. Está hablando de una historia del libro. Uh-huh. Tu audio está mal, hijito. De un libro. Soy yo, es... Ya, a ver, esto vamos a ir copiando, por favor, ¿sí? Para poder continuar con el video. Miss, ¿cuál copiamos? Es debajo del título que ya les he dicho que coloque, colocamos como un subtítulo el texto, ¿ya? Colocamos como un subtítulo el texto. Un texto es una composición, así es, así es. Un texto. Después de copiar esto, copiamos todo lo que así es, así es. Un texto es una composición de signos es una composición de signos codificados, ¿ya? Miss, ¿y qué son codificados? ¿Qué son esos signos codificados? Pues los signos codificados son la manera en cómo se realizan las ideas, ¿ya? Es una estructura. Por eso nos dice según el sistema de escritura. ¿Por qué? Porque nosotros al realizar un texto o al escribir o crear un texto, tenemos que darle sentido a las ideas. Y ese sentido, esas ideas tienen que ir juntamente con los conectores y según la estructura, ¿no? Como es el sustantivo, los verbos y todas esas conjugaciones de lo que es la gramática, ¿no? Entonces, para ello nos dice que los signos codificados es un sistema de escritura que forman la unidad. Cuando hablamos de unidad, hablamos en general de todo el texto, ¿no? Que todo tiene que tener relación. Por ejemplo, así como habíamos visto con respecto a lo que es el camuflaje del animal, ¿no? De los insectos, el título tiene que estar relacionado con el tema. Y el tema tiene que estar relacionado con la idea principal. Y pues la idea principal, ¿de dónde sale la idea principal? Pues únicamente de las ideas secundarias. Por eso es importante, en primer lugar, leer, ¿verdad? Cuando leemos un texto, ir subrayando o ir extrayendo lo que es ideas secundarias. ¿Ya? Las ideas secundarias son ciertos datos, pueden ser también información de fechas, cantidades, ¿no? Entre otros. Entonces, nosotros vamos extrayendo toda esa información para luego formar una idea principal. Y de esa idea principal podemos saber de qué va a tratar ¿no? ¿Qué tema se va a dar en el texto? Y por último, se da un título preciso y claro para el texto. Ahora sí, terminamos de copiar. Está bien. Ya. Ya. ¿Listos? Había mi. ¿Cómo va, Lian? Bien, Miss. Ya. Rencito.
Bien, Muy bien. Colocamos las partes de un texto, colocamos tema, título, idea principal, idea secundaria. Mijo, debemos escribir todo lo que está ahí en negro de letra, ¿cómo se llama? Los Ponemos tres cuadritos. Lo de abajo también, sí. Una de ellas vamos a pasarlas a detallar a continuación. Poner las partes del texto acá y todo el tema, título, idea principal y idea. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? Pasarlas a detallar a continuación. Iniciaremos con el tema. Para identificar el tema de un texto se realiza la siguiente pregunta. ¿De qué o de quiénes nos habla la lectura? El tema es una proposición en forma nominal que tiene por finalidad presentar el asunto tratado, de qué vamos a hablar durante todo mi texto o durante toda mi lectura. Luego tenemos al título. También es una proposición en forma nominal que tiene como propósito presentar con exactitud el tema o la idea principal. Es el nombre del texto. Se puede realizar la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? Entonces, primero se identifica el tema o lo que se quiere expresar dentro de mi lectura. A base de ello, yo voy a formular un título en el cual voy a resumir con exactitud qué es lo que se va a presentar, qué es lo que se va a decir en toda mi lectura. Ahora hablaremos sobre la idea principal. Es la idea imprescindible porque expresa un contenido muy o más importante y se redacta en forma de oración. Se puede realizar la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? La idea principal es la más importante de todas, ya que en ella se va a resumir en forma concreta qué es lo que nos quiere expresar. Por lo general encontramos una por párrafo. Y ahora hablaremos sobre las ideas secundarias. Son aquellas ideas que se desprenden de la idea principal para detallar o justificar su existencia. Se puede completar los siguientes enunciados. Según el texto, según el autor no afirma. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con las ideas secundarias? Que pueden ser dos o más ideas. Son las encargadas de acompañar a la idea principal para que se puedan entender de una forma más precisa, para que así se pueda explicar mejor lo que se quiere manifestar a través de la idea principal. Por ejemplo, las sirenas son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura occidental, cuya función y representación han variado con el tiempo. Aunque en su forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la representación más común las describe como mujeres jóvenes con cola de pez. En la mitología griega, las sirenas son una clase difusa que comprende varios seres que se distinguen por una voz musical y prodigiosamente atractiva. En la época preclásica comenzaron ya a identificarse con náyades, espíritus del agua, y su canción a describirse como un atractivo irresistible que llevaba a la perdición de los marinos. Aunque en la iconografía moderna las sirenas se representan por lo general
como de abrumadora belleza, es probable que en la tradición clásica su único atractivo radicase en su voz y que su apariencia fuese poco menos que monstruosa. Ahora, de lo que hemos leído anteriormente, ¿cuál vendría a ser el tema principal? ¿De qué hemos hablado? Podríamos decir que hemos hablado sobre las sirenas. Ahora, ¿cuál sería el título adecuado para esta lectura? Yo al leer y comprenderla, puedo determinar como título Las sirenas mitológicas, porque me están hablando sobre la mitología en algunos casos. ¿Cuál sería la idea principal? La representación física de las sirenas es variada. Y por último, ¿qué idea secundaria podría asignarle a este texto o a esta pequeña lectura? Una puede ser, la sirena tenía forma de ave o de pez con características de una mujer, como anteriormente se ha mencionado. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido y que puedan aplicarla en sus próximas actividades. Muy bien. Ya hemos comprendido, ¿verdad? Acerca de... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren. Acerca de cómo se realiza la estructura, ¿verdad? Un ejemplo claro fue acerca de el texto con referente a las sirenas, ¿verdad? Se dieron cuenta que al leer el texto, primero se identificó el tema, ¿verdad? Porque para hallar el tema se hace una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es esa pregunta? ¿Se acuerdan en el texto? ¿Cuál fue esa pregunta que se dijo en el tema? Les coloco un punto. A ver, ¿quién me dice? No, ¿cuál es la pregunta que se plantea para poder hallar el tema? Había un cuadradito debajo que decía, ¿verdad? La pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? A ver, les coloco un punto. ¿Quién me dice cuál es esa pregunta? Para poder hallar el tema se hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién me dice yo? A ver. Yo la tengo, yo sé. A ver, ¿quién me dice? A ver, Celeste. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Lo digo? ¿Nadie tiene la respuesta? Oh, ya, bueno, yo lo diré. Para poder hallar el tema, se plantea una pregunta. Y la pregunta es, ¿de qué trata el texto? Esa es la pregunta que se realiza para poder hallar el tema. Ay, dice Renzo, ¿verdad? Estaba fácil, Miss, dice Renzo. Ya lo veo ya en su emoción. Entonces, cuando hallamos entonces el tema, hacemos esta pregunta, decimos, ¿de qué trata el texto? Y pues el texto habló acerca de las... Mujeres sirenas. De las sirenas. Entonces, después de haber hallado el tema, recién se identificó el título, ¿verdad? Y para poder colocar un título, ¿qué preguntas se hacían? ¿Cuál fue esa pregunta? Miss, ¿cómo se llama? La pregunta será ¿cómo se llama? Que lo que escriben para el cuento, ¿cómo se llama? Se debe tratar con el título también. Claro, tiene una relación. Para poder hallar para poder hallar el tema, luego se hace o sea, hallamos el tema y hacemos una pregunta, a través de una pregunta. ¿De qué trata el tema? ¿No? ¿O de qué trata el texto? Ahora, para poder nosotros plantearle
a ese texto un título, nos hacemos una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuál es la idea principal del texto? Entonces, cuando nosotros planteamos ese título, lo hacemos a través de la idea principal. Y pues la idea principal del texto que se había mencionado en el video habla de la mitología de las sirenas. Miss, ¿y qué es la mitología, Miss? Bueno, la mitología es lo que tal vez se habla anteriormente. Hablamos de los mitos, ¿verdad? Cuando tenemos mitos acerca de ciertos relatos que no hay evidencia, pero a través del tiempo, Milenquita, ¿puedes cerrar tu audio, por favor? Muy bien. Cuando hablamos de mitos, hablamos de ciertas creencias que se dan a través del tiempo, ¿no? Desde tiempos anteriores, tiempos pasados, que vienen, ¿no? Vienen pasando tiempo, año tras año, y estos mitos van creciendo, se van argumentando o se van aumentando ciertas ideas en lo cual no hay cierta evidencia o cierta claridad, pero se le llama mito porque es algo que lo han visto las personas, o sea, ha sucedido en algunos casos, pero es solamente contado a través de la lengua, pues, ¿no? Es solamente contado a través de manera oral, pero más no hay una evidencia o algo escrito que afirme que sí existe, pues, ¿no? Entonces, pues algunos pobladores de los tiempos antiguos afirmaban y decían que era tipo un monstruo, ¿verdad? Tipo un monstruo, una persona media como que no tanto que sea un monstruo feo, ¿no? Pero si no era en forma de mujer, ¿no? Con, entre mujer Con y cola de pez. ¿no? Una combinación entre mujer y Con un cola pescado, ¿no? Con una colita, de entre... pez. Tiene ciertas combinaciones, lo cual también nos dice que esa apariencia de mujer así tenía un poco de rasgos monstruosos, decía, ¿no? Es decir, que era un poco feíta, pues, ¿no? Entonces, esos mitos han ido pasando, en lo cual ahí en esa lectura se habla de mitos, por eso le dicen mitología de las sirenas, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la idea secundaria? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que para hallar las ideas secundarias es importante extraer ciertos datos, ¿verdad? Ciertos datos, como puede ser información, características, de qué habla el autor o de quiénes están hablando, o puede ser también qué afirma el autor, es decir, qué nos dice dentro del texto, o también, Rencito, más cuidado por favor con lo que estás comiendo. Es hora de comer, Rencito, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener un respeto por tus compañeros. Ahora sí, entonces, como les había comentado, las ideas se extraen dentro de cada párrafo, ¿ya? Miss, y para tener ideas secundarias, ¿puede ser solo una? No, pueden ser varias. Las ideas secundarias pueden ser varias. La idea principal sí solamente es una y está hecho en forma de oración, ¿correcto? Ahora vamos a ver aquí en nuestra lectura del tema que hemos... ¿Dónde está? Por aquí está nuestro material. Vamos a observar. ¿Dónde está? Ya. Mira. Tenemos aquí el texto 1, ¿ya? Este es de nuestro material. Aquí está. Yo voy a leer este texto y quisiera que ustedes me ayuden a identificarlo, ¿sí? Mira qué nos dice aquí. El Chuyachaki
es un duende. Escucha muy bien la lectura, ¿ya? Porque ustedes me van a ayudar a identificarlo. Ya después de haber escuchado el videíto, podemos identificar el tema, las ideas principales, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Sí? Y también le vamos a colocar un título, ¿ya? Nos dice, el Chuyachaki es un duende o diablillo de la selva. Es pequeño de estatura y viste siempre una kushma o ponchito colorado cuando va a trabajar a su chacra o anda de paseo. Puede tomar la forma o figura de cualquier persona o animal cuando quiere atrapar a una doncella y hacerla perder en el monte para siempre. Se cuenta que las personas perdidas en la selva suelen encontrarlo. El Chuyachaki no vuelve a aparecer en presencia de las personas y su víctima pasa a formar parte de las legiones de duendes de este diablillo, de las cuales él es el jefe absoluto. En lo profundo de la selva posee chacras donde cultiva sus alimentos, que resultan ser plantas venenosas similares a la papa, la yuca y otros vegetales alimenticios. Si fuéramos a la selva y encontráramos allí a un familiar u otro ser querido casualmente, sin razón alguna debemos ser precavidos porque seguramente el Chuyachaki ha tomado esta forma para hacernos perder en el monte y solo podemos escapar de su encantamiento si logramos descubrir que su pie izquierdo tiene forma de una pata de cabra. Es raro, pero también se cuenta de que puede tener un pie en forma de pata de otro animal o incluso la de un pie humano vuelto hacia atrás. Entonces, esas son las características del Chuyachaki. Ahora nos dice, mira aquí, ¿cuál es el tema del texto? Pues aquí tenemos ya solucionada esta pregunta y nos dice, ¿de cuál es el tema? El tema es el Chuyachaki. El Chuyachaki. Porque precisamente estamos hablando de un duendecito, ¿verdad? De un duende. Muy bien. Ahora, nos dice, A mí los duendes me dan miedo porque son chiquititos. Ay, qué miedo me dan. Me dan miedo y también está un poco los de duendes me dan miedo. escalofrío saber de eso, ¿verdad? Sí. Pero es parte de la mitología. Es que yo vi una película con mi papá, con mis primas, que había un duende que le gustaba el oro. Cosa y como que le gustaba así como monedas de oro. Ya, ¿Cómo ya. se llama? Y daba miedo porque Ya, de encontrar sus monedas de oro. Entonces mataba a la persona para que buscara su moneda. Ay, qué miedo. ya, mi amor, ya, muy bien. Sí, da un poco de miedo, ¿no? Un poco de La temor. última, Sobre la todo última. escuchar ciertas características, ¿verdad? Miss, ¿Cómo lo la describen? última. Ahora, mira, nos dice aquí, ¿qué se dice principalmente sobre el tema? Es decir, aquí tenemos que sacar la idea principal. Mira, por ahí nos dice, La última. Miss, es la E. Lian dice la E. A ver, vamos a ver si Lian tiene la razón. El Chuyachaki es un duende que viste ponchito colorado cuando va a trabajar. No. El otro es, si fuéramos a la selva, ¿nos perderíamos en el río? El otro es, el Chuyachaki nos quiere hacer perder en el bosque para matarnos. Eso es bien Las macabro. personas perdidas suelen encontrarlo muerto. Las No. chacras poseen No. un jefe absoluto. Sí. Sí. ¿Cuál sería? Yo lo dije primero, yo y mi La Leica. E. Muy bien. Pero yo lo dije Entonces, primero, yo dije, Miss, la última, Miss. Yo antes sí. te dije, Miss, la última. Muy bien, Lian. Sí, yo lo tengo muy en claro y le voy a colocar un punto extra a Lian. Muy bien. ¿Dónde está? Por aquí. Miss. Dime. Miss, primero lo dijo Lian, después lo dije yo también. Dijimos Sí, los dos al... Sí, sí. Ya, pero yo dije primero. A ella también dale punto, pero. Por eso tú dijiste primero después de ti, yo lo dije. Ya, muy bien. Lian dijo la E. Muy bien, Lian tiene un punto extra. Ahí está.
Ahora sí, entonces ya hemos encontrado la idea principal acerca de ese texto. Ahora, ¿qué nos dice? Mira, escribe 2 ideas secundarias del texto anterior. ¿Cuáles serían estas 2 ideas? A ver, ¿quién me puede brindar una primera idea? A ver. El Chuyachaki es un ¿Ya? diablo. El Chuyachaki es un diablo. Pero la idea secundaria, recuerda que la idea secundaria es ciertas características, ¿verdad? Se refiere que el Chuyachaki mata, el Chuyachaki trabaja, mata, algo así. A ver, ¿qué idea podemos sacar de este texto? El Chuyachaki tomaba forma de las personas y animales. El Chuyachaki tomaba forma de las personas y animales. Ya, ahí está, muy bien. El Chuyachaki ha tomado esa forma. ¿Dónde está? A ver, a ver. Copiar mi. Acá está. El Chuyachaki nos dice, no vuelve a aparecer en presencia de las personas y su víctima pasa a formar, acá está, parte de las legiones de los duendes de este diablillo. Eso sería una idea principal. Perdón, una idea secundaria. A ver, ¿quién me puede decir otra idea? A ver, ¿qué otra idea podemos sacar? Si el tema, si la idea principal nos habla de que el Chuyachaki está entre las chakras, ¿verdad? También puedo sacar una que Chucky, ¿cómo se llama? También mata a las personas con una que lo ve. No, no los mata, dijo. Los encanta y los vuelve parte de su legado. Es decir, es como que el Chuyachaki, escúchame, quiero que comprendas aquí. Es como que el Chuyachaki te captura, ¿no? O te encanta y te lleva hacia el monte. ¿Para qué? Para que tú seas parte de su legado. Es decir, él es el jefe y tú eres, como se dice, el que tiene que seguir o recibir las órdenes del Chuyachaki. Esclavos. Es ya, como un esclavo, ¿no? Es cierto por ahí, ¿no? O si tú lo interpretas que es como un esclavo que va a hacer todo lo que le dice Chuyachaki, es así. ¿Ya? Entonces, otra idea sería por aquí, mira, nos dice, en lo profundo de la selva posee chacras donde se cultivan sus alimentos, que resultan ser plantas venenosas similares a la papa, la yuca, los vegetales alimenticios. ¿Verdad? Eso también sería otra idea secundaria. O también la otra sería, nos dice, si vas a la selva, nos dice, encontramos allí a un familiar o otro ser querido casualmente sin razón alguna. Es decir, si por ejemplo tú vas a la selva y tú has viajado solamente con mamá y papá y por ahí en la selva, dentro de la selva, tú encuentras a tu tío o a tu tía o a tu perrito que tú dices, ¡ah! ¿Qué hace mi perrito por aquí? Si él se quedó en la casa. Y entonces nosotros tenemos que automáticamente, ¿qué nos dice la lectura? Analizar y despertar. Eso no es tu perrito, eso es el Chuyachaki que está dentro de la chacra o dentro de la selva que quiere realizar un encanto contigo. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente taparnos la cara y bueno, salir o escapar, pues, ¿no? A eso es lo que nos informa, ¿no? Nos informa este texto, ¿no? Otra también nos dice que si logramos descubrir que su pie izquierdo tiene forma de una pata de cabra, ¿verdad? Dice, solo podemos escapar de su encantamiento si logramos descubrir que su pie izquierdo tiene forma de una pata de cabra. Ahí está. Otra idea muy importante también, ¿verdad? Pero no es la vida real, se me está comiendo, no da miedo.
Sí, Milenquita, da miedo, ¿verdad? Pero a veces, por eso a eso se le llama la mitología, pues no son mitos en la cual hay personas que dicen que sí lo han visto, como que hay personas que no creen en eso, pues, ¿no? Pero es mentira, porque me parece que sea verdad. Ay, me pasa una de eso a mí. Ahí está. Muy bien. Ya encontramos dos ideas entonces. Y nos dice, ¿en qué se puede transformar el Chuyachaki? En animales humanos, en animales y humanos. En animales o en personas, ¿no? Personas muy cercanas. Ahora dice, relaciona cada palabra con su antónimo. A ver, vamos a relacionar por aquí, porque nos interesa también. Dice, precavido será ocultar, incauto o desnutrido. ¿Cuál será su Incauto. antónimo? Incauto. Muy Yo lo bien. dije primero, Mimi, yo lo dije Muy bien, primero. Lian. Alimentado. Puede ser ocultar o desnutrido. El antónimo Desnutrido, desnutrido, yo lo dije desnutrido. primero otra Muy vez. bien, ahí está. Descubrir. Ocultar. Muy bien. Un punto más para Lian. Ahí está. Muy bien, Lian. Hoy día Lian ha venido recargado de puros puntos. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos dado por terminado este temita, ¿verdad? Ustedes van a realizar la tareita, van a descargar de la plataforma, ¿sí? Y van a realizar sus tareitas.